de Laurens Andresen. ¿Qué serías? ¿Un geminiano? Feliz, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, Laurens. ¿Sos geminiano? Es de Géminis y se nota. Sí, parate que te doy micrófono. Pará. Ahí, a ver, decimos Hola. hola. Ahí está. Hola. Feliz cumpleaños, escuchamos. Laurens. Bienvenido. Muchas gracias, Walter, compañeras. Camila, Agustina. Qué lindo venir un día. Calza lindo en el tu 40. natalicio venir a la radio. 44 sería 2 veces 22. 2 veces 20. Doble 2 veces loco. Y me decían que el 44 es la cárcel. Ojo, Laurens. Combina todo. Ojo. Vieron que no existen las causalidades, No. las casualidades, el loco en la cárcel. Bueno, Vamos a ponernos serios. Feliz cumpleaños. Te Sí. queremos mucho. Que tengas Sí. un buen día. Muchas gracias. Mucho cariño, pero poco regalo. Estoy notando. Está un poco escaso el tema, ¿no? Viene medio lento por ahora, Bueno. pero con mucho afecto y mucho cariño, que es lo principal. Bien. Que eso es el sostén más importante. Bueno, ¿quién nos bueno, acompaña hoy? hoy tenemos un invitado con quien... Ya está en cámara. ¿Ya está en cámara? Sí. Bueno, Sí. bueno. Nada, él es un militante de los derechos humanos ligado a un tema muy particular que tiene que ver con... No, perdón, Sí. no lo estamos escuchando a Laurens al aire. Otra vez. Nay. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero no te sale... No nos te- sale a ninguno de los tres, por ¿A eso, vos te ¿eh? sale? A mí me sale. Ah, ¿Sí? bueno. Ah, ¿A vos te entonces sale? nosotros, claro. Bueno, pero Bueno, se escucha no importa. ahí, ¿no? Errores Sí, técnicos. yo- importa, sí Bueno. sale. Bueno. Estamos con decía, Gustavo Buczynski. Buczynski. Ahí está. Muy bienvenido, Gustavo. Él es psicoanalista, psicoanalista, Bien. ligado al modelo, un luchador por el modelo de reducción de daños, que ya nos va a explicar en qué consiste esa noción. Y voy a retomar una pregunta, ya aprovechando que está él. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la Escuchamos. invitación. No, simplemente arrancar esta locución Sí. con el agradecimiento, ¿no? En principio siempre por las invitaciones, pero particularmente en esta oportunidad por convocarme un día que no hay una crisis sobre el tema. Sí, no Que estamos... siempre vivo reclamando esto de decir, bueno, ¿cuándo nos van a llamar? El día que no haya una crisis y que podamos charlar tranquilos sobre el tema sin estar apabullados porque, no sé, fallecieron 4 personas en el día de ayer por algún consumo de sustancia, alguna adulteración o alguna crisis que tenga que ver con el sistema de salud mental o alguna cuestión que determine esta cuestión de la urgencia. Así que nada, agradecer esto, que en esta oportunidad vamos a poder charlar un poco desde otra perspectiva. Tal cual, docente universitario, integrante del Carlos Gardel, bueno, una lista, un currículum muy vasto, y quería retomar una pregunta que vos dejaste picando, Walter, la semana pasada, que preguntaste sobre la trayectoria del consumo problemático. Sí. Dijimos que no hay una trayectoria única. Ajá. ¿Cuáles son las trayectorias posibles en los consumos problemáticos? Esta es una pregunta más por ahí de corte psicológico, ¿no? Más de Sí, esa a ver, índole. es una pregunta de corte psicológico, pero que tuvo muchas respuestas que no lo hicieron desde ninguna perspectiva que tenga algún aire científico. Mira. Porque claramente cuando nosotros nos podemos a preguntar de esta manera, lo que primero que tenemos que determinar es qué entendemos por consumo problemático, ¿sí? Yo tengo la suerte de haber participado, el orgullo también, de haber participado en una publicación que fue la primera que tuvo ese título acá en la Argentina, que es Consumos Problemáticos, que era un libro que sacamos en el año 2009 con la gente del Carlos Gardel, en el cual un poco proponíamos esta denominación, este sintagma de consumos problemáticos, para tratar de modificar la pregnancia que había tenido, o que tenía muy fuertemente y que todavía conserva el término adicciones, ¿no? Entonces, cualquier consumo de sustancia era automáticamente catalogado como una adicción. Primero que es un error teórico, Correcto. ¿no? Porque en principio ya la Organización Mundial de la Salud en los años 60
ya tenía clara la diferenciación entre uso, abuso y dependencia, y solamente podemos determinar, utilizar correctamente el término adicción para lo que tenga que ver con la dependencia a las sustancias. Entonces, en aquel momento pensamos este sintagma, consumos problemáticos, para tratar de intervenir sobre esta cuestión del mal uso del término adicción. Entonces, bueno, consumos problemáticos. ¿Qué estamos hablando de un consumo problemático? ¿Incluye o no incluye las adicciones? Sí, por supuesto que sí. El tema es que dentro de lo que es consumos problemáticos, las adicciones son un porcentaje muy menor, ¿sí? Estamos hablando de un porcentaje que no llega a los 2 dígitos dentro de todo lo que tiene que ver con el consumo problemático. Mire. Y entonces, ¿qué es un consumo problemático? ¿Ah? Bueno, empezar a ver, alguien puede tener un consumo de una única vez y terminar en una guardia de un hospital. Sí. ¿Es problemático o no problemático? Terriblemente cual. problemático. Bueno, entonces, Buen punto. claramente se trataba de un consumo recreativo sobre el Claro. cual se puede intervenir si uno trabaja de determinadas maneras y no se interviene si uno piensa en los términos que propone el prohibicionismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo privatiza el problema, es un problema de alguien, es una sustancia ilegal, nosotros te dijimos que no la consumas, entonces si la consumiste, jodete, ¿no? Correcto. Este es un poco el esquema que nosotros nos proponíamos intervenir. Entonces, desde los que pensamos, desde la perspectiva de reducción de daños, lo que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿qué responsabilidad tenemos en la política pública para que esta situación no ocurra o ocurra lo menos posible? Entonces, Tal cual. hay formas de intervenir sobre esto para evitar que este consumo, que va a ocurrir, porque los humanos y las drogas estuvimos ligados siempre. Ujú. No hay momento histórico que se conozca en ningún libro de historia ni del que estudian las ciencias humanas en las cuales humanos y drogas no estuvieran vinculados. Me está llegando un mensaje de Doña Rosa. Me dice, este señor a que vos invitaste está haciendo apología del consumo. Sí, esta es la crítica. ¿Cómo? Sí. No, es la crítica típica. Pregunta, ¿hay al menos 2 modelos en tensión? Hay 2 modelos. ¿Cuáles de son intención, esos modelos en claramente tensión? hay 2 modelos ¿Desde en dónde nos habla Doña Rosa? Mira, claramente hay 2 modelos en tensión. El prohibicionismo abstencionista, que es un modelo de políticas públicas que es el que se desarrolla oficialmente en Argentina, Tal cual. que está perdiendo fuerza y que yo defino como un paradigma, en el sentido científico del término paradigma, en el cual está hoy siendo disputado por otro modelo que está tomando el centro de la escena, que es el modelo de la reducción de daños. Son 2 modelos de políticas públicas que hoy están en tensión y claramente Doña Rosa, por supuesto como la mayoría de la gente en Argentina, fue formada por el discurso del prohibicionismo. ¿Por qué? Porque nosotros durante 100 años, no, 100 años no porque no existía la televisión, pero digo, todos los años que existían los medios de comunicación, tuvimos una persona desde el prohibicionismo que nos hablaba de cómo intervenir en el tema drogas y siempre fue desde el abstencionismo. Sí. Con lo cual era, prohibimos las leyes, están prohibidas por la ley, con lo cual la única respuesta del sistema sociosanitario es absténganse de consumirlas. Si vos no te adaptás a esa prohibición y te abstenés, privatizan las consecuencias. Entonces vos hacete cargo de lo que consumiste. Lo que nosotros venimos a plantear es, hay un montón de formas, y para mí el Estado tiene una responsabilidad indelegable de esto, de informar correctamente a las personas para que las personas puedan tener la libertad de elegir cómo quieren consumirlas, como pasaba hace 1000 años en una sociedad cualquiera del mundo en la cual se consumían plantas u hongos dentro de un marco social regulado. Sí, sí. Era el chamán el que te decía, mirá, en determinada oportunidad consumimos esta cosa para lograr, no sé, que llueva, tener buenas cosechas por la lluvia. Ujú. Entonces, cuando hay una regulación desde el ámbito social, lo que se produce es un consumo regulado y por lo tanto no problemático, sino un consumo que puede ser o un consumo experimental o un consumo que tenga alguna razón para que sirva para el desarrollo de la humanidad, o podemos tener lo otro, la desregulación del consumo que nos propone el sistema capitalista y el abstencionismo que lo favorece.
Es muy interesante lo que decís. Obviamente que ponerle lo de Doña Rosa es como la primera respuesta, ¿no? Porque salta enseguida eso, lo de apología al consumo. Pero esto que estabas mencionando me hizo recordar cuando habían comprado diferentes personas, no me acuerdo de qué zona, era cocaína y estaba adulterada. Entonces el gobierno salió a decir, o Kicillof, no recuerdo muy bien, de ya directamente como de la información esta que vos planteás, de quien haya comprado en este periodo de tiempo, no la consuma. O sea, no del lado punitivo o decir... bueno, digamos, no compren más porque esto que decías vos, ¿no? De las drogas y el humano estuvo desde hace 1000 años, pero bueno, ya sabemos que las personas consumen, ahora ¿qué hacemos? Las advertimos, les informamos que esto está adulterado. Me parece que sí es polémico por nuestra historia, ¿no? En los años, pero es importante porque si tenés el conocimiento de que hay un gran consumo, al menos le damos la información como sucedió en ese momento. Sí, bueno, me tuvo un poco como protagonista esa crisis de drogas que sucedió en San Martín, Puerta 8, y me tuvo un poco como protagonista porque yo me entero a la mañana temprano de lo que había sucedido a la noche, por un viejo promotor de la organización que presidía en aquel momento, que me llama por teléfono y me dice, Gustavo, los pibes están cayendo como moscas, claro. ¿No? Textualmente. A poco de andar, empiezo a averiguar y lo que empieza a aparecer es la información de que en el centro de salud originariamente no había naloxona. ¿Sí? La naloxona es un antídoto para los opiáceos. Sí. Con lo cual, cuando probaron con naloxona, ya eran las 10 de la mañana, empezaron a mejorar las condiciones de las personas que entraban. Mira. Entonces, digo, para ir uniendo qué es lo que pasa con el conocimiento, la tecnología que disponemos, con las políticas públicas. Cuando pasa esto, que yo me entero temprano, lo primero que hicimos fue una alerta epidemiológica, claro. Que fue lo que debería haber hecho el Estado. Nosotros lo hicimos de una ONG. ¿No? Inmediatamente después sale Berni, en aquel momento ministro de Seguridad de la provincia, a plantear en estos términos, si consumiste tal cosa, no la consumas, ¿no? Claro. Claro, esto es un tema que tiene que ver con una política pública nacional y que se derrama en las jurisdicciones y en la provincia de Buenos Aires también, pensada de una cuestión abstencionista, con lo cual el Estado, casi te diría que por primera vez, no por primera vez porque hay algunos antecedentes, pero con sustancias de circulación legal, toma un discurso de la reducción de daños para mejorar preventivamente la situación sociosanitaria. Entonces, claramente sucede esto cuando se empieza a utilizar la naloxona, porque había sido cocaína contaminada con un opiáceo de última generación. Después, al tiempo, nos enteramos que había sido uno de estos opiáceos. No teníamos, porque esto demora, los análisis demoran, claro, un tiempito. Claro. Pero claramente la práctica lo que había demostrado era, probamos con naloxona y mejoraron las condiciones, y a partir de ahí empezaron a parar los muertos, que ya eran 24 a esa hora de la mañana, ¿no? Entonces, y todos los que quedaron, que habían consumido menos cantidad y no fueron al sistema de salud, que tuvieron indisposiciones menores y demás, pero se trataba de cientos de personas que habían salido a festejar el partido de Argentina de la noche anterior. Compraron cocaína en el mismo dealer que compraban toda la vida, y sin embargo en esta oportunidad estaba contaminada con un opiáceo de máxima potencia. Ahora, el problema es, ¿qué pasó a partir de ahí? ¿Mejoramos las políticas públicas a partir de ahí? Ahí está el punto. ¿Tenemos hoy por hoy en los centros de salud naloxona? ¿Los profesionales de la salud están capacitados para la próxima crisis de opiáceos que tarde o temprano vamos a tener? No. Qué lamentable. Sí, un montón de puertas abriste, pero vamos a tratar de que alguna
deje conclusiones. Primero, a mí me parece que siempre el Estado llega tarde a toda esta cuestión, ¿no? Porque podemos pensar a la droga. Yo hace muchos años leí una carta de las madres de la droga de Colombia, porque cuando se habla de Colombia se habla como el mal, ¿viste? Muy obviamente fundado desde Estados Unidos. Y dice, nosotros no somos el problema, ustedes son el problema, que consuman y nosotros tenemos algo que ustedes demandan. Obviamente, como no hay alternativas de trabajo, esta va a ser la herramienta por la cual la gente... No justifico con esto, digo que se ataca a una sociedad cuando el problema del consumo está en otro lugar. Entonces podemos decir, che, no consuman y esto no van a poder vender. Digo, pero lo que estuve leyendo, lo de la reducción de daños, y es la primera vez que me encuentro con este dato. La verdad, hoy la sociedad argentina, te estoy hablando en estos 40 años de democracia, por primera vez podría alumbrar un tratamiento serio de los consumos, ¿no? Sobre todo drogas, porque pasamos de un país de consumo muy bajo, después pasamos a un país de tránsito, después pasamos a un país que se consume, y ahora ya directamente tiene redes de narcotráfico. Entonces, todos esos procesos los vimos todos. Ahora, ¿por qué? Porque siempre se llega tarde a esas cuestiones. Y no te lo hablo políticamente, te lo hablo desde la lógica. ¿Han propuesto cosas como para atender estas situaciones ustedes? Sí, claramente. Yo soy un impulsor de todo este tipo de cosas y un grupo de compañeros que venimos trabajando hace mucho tiempo con esto. Hay algunas organizaciones que venimos trabajándolo desde hace 25, 30 años. Joder. El tema es que estamos ante uno de los puntales que sostiene el sistema económico capitalista. Totalmente. Entonces, no nos estamos enfrentando con chiquitas. Exacto. Y el prohibicionismo y el abstencionismo favorecen el mercado ilegal producido con el tema de las drogas. Que esto incluye todo lo que tenga que ver con la producción, como vos decías, en algunos países, sobre todo de Centroamérica, que son los países que por cuestiones climáticas producen este tipo de sustancias. Y también estamos hablando de una red internacional que tiene puntos en prácticamente todo el mundo. No hay país que esté fuera del tema del consumo de drogas, y no hay país que esté fuera de la ilegalización de las drogas. Hace poco falleció Pepe Mujica. Pepe Mujica fue quien reguló el cannabis en Uruguay, sí. Dándole un golpe fuerte a todo lo que tenía que ver con la distribución ilegal del cannabis, por lo menos en su país, ¿no? Exacto. En algunos países se hicieron algunas cosas, acá en Argentina también hubo algunos avances que después podemos retomar, pero claramente fue la primera persona que yo escuché, por lo menos el primer político que yo escuché, de plantear la regulación legal de la cocaína. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría? Para. De la cocaína, estás mencionando cocaína, o sea, no estábamos hablando de una plantita, sino Sí, una estamos planta hablando procesada. De una plantita que después tiene un proceso. Tiene Claro. un proceso. Sí. Tiene un proceso, es una planta, es una sustancia que genera adicción, Sí. tiene un componente adictivo muy fuerte, Sí. es una sustancia que no se recomienda tomar así, digamos, abiertamente, es una sustancia que circula mucho más de lo que uno creería, porque es una sustancia silenciosa, no, esto lo sabemos, Sí, porque por ahí otros consumos se notan mucho más. Es una sustancia que produce efectos negativos en el organismo, daña el organismo, daña el cerebro, pero también es una sustancia que produce placer. Es una sustancia que produce placer y que la gente consume. Y vos estás diciendo que regularla, sacarla del ámbito de la ilegalidad y regularla. A ver, ¿Cómo sería eso?
A ver, en principio lo que tenemos que decir es, la cocaína o cualquier sustancia ilegalizada no se regula sola. Hay una regulación ilegal. Hay una regulación, existe una regulación Existe que una es ilegal. regulación ilegal. Bien. A ver, hoy se hablaba de la instalación del narcotráfico, con sus bandas y todo Ujú. lo que quieran, ¿sí? Sí, sí. Que existe. Ajá. Obvio. Metida en los barrios populares, que existe. Metida en los barrios ricos, que existe. Totalmente. ¿Sí? Con complicidad de fuerzas de seguridad, políticas, justicia, Sí. Totalmente. de todos los ámbitos. Sí. Con fuerte presencia en muchos negocios que después pasan a la legalización del dinero a través de empresas constructoras de los barrios Totalmente. privados, Totalmente. edificios de las grandes ciudades. Ni ¿no? hablar. Digo, no estamos hablando de algo que no existe y yo estoy diciendo, muchachos, consuman esto que está buenísimo, porque yo la estoy plantando en mi casa. Esto no lo conoce nadie. No, para. Estamos hablando de una red de distribución que hasta las empresas multinacionales envidian, Ujú. porque tenés un dealer en cada esquina Claro. y Coca-Cola no lo tiene. ¿No? Es Entonces, muy bueno. claramente lo que nosotros tenemos es, estamos enfrentando equivocadamente un problema serio que existe. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Ahora, cuando yo te digo regulación legal de la cocaína, lo que estoy diciendo es, pasemos a la legalidad algo que está regulado en forma ilegal y que produce lo que produce por ser ilegal. Exacto. ¿No? A ver, algunos teóricos, cosa que yo no comparto demasiado, pero cuando uno, por eso agradezco poder hablar hoy, porque podemos hablar en términos teóricos también. Algunos teóricos liberales lo que plantean es que si nosotros regularizáramos, traeríamos al mercado legal, ellos hablan de liberar las drogas, ¿no? Ajá. La caída de precios de las drogas sería tal que no habría dinero para tener ejércitos paralelos, que no habría dinero para corrupción No es policial, rentable. judicial, claro, cae la rentabilidad de No es esta rentable. sustancia. Cosa que yo comparto, pero creo que no es suficiente. No, está ¿Ah? bien, está bien. Pero es un argumento que plantean los liberales teóricos. Cuando vos estabas hablando, me acuerdo de todas las películas que vi sobre la ley seca. Tal cual. Tal cual. Habilitaste sí. un negocio fenomenal, ¿no? Con la violencia, para prohibir lo que estaban consumiendo a ojo de todo el mundo. Claro. Yo creo que lo que me deja la sensación de, che, muchachos, el problema ya está. El problema ya está instalado. Y es parte del proceso, inclusive evolutivo. ¿Se entiende? Y vos te preocupás por la tiza, vamos a decirlo, por el poquito, el bagullito, la bolsita. Y hoy ya ni siquiera necesitas plantaciones. Hoy tenés drogas sintéticas y están a la vuelta de una cocina, está a la vuelta de tu casa. ¿Entendés? Digo, me parece que esto que plantea Gustavo, obviamente lo estoy sintetizando muy brutalmente, es necesario hacer un poco de escuela de todas estas cuestiones. No puede ser que nosotros no enteremos, y mira que nosotros convivimos, hablamos siempre con... no sabía esto del trabajo que llevan adelante. Bueno, a ver, claramente se hace en el marco en el cual se puede hacer, ¿sí? Nosotros estamos en la Argentina regidos por la ley de drogas, que es la 23737, que es una de las leyes más prohibicionistas y abstencionistas de la región. Claro. Muchas de las cosas que se hacen desde la reducción de daños están en contra de esta ley y, a ver, si no fuera por algunas resoluciones que tenemos en la Argentina que nos protegen, estaríamos no solo siendo acusados de promover el consumo de drogas, sino que claramente estaríamos cometiendo un delito. Hoy la tecnología nos permite estar testeando sustancias en una fiesta electrónica, evitando un montón de problemas que ocasionan las adulteraciones y algunas cosas que suceden con este Correcto. tipo de sustancias. Sin embargo, si llegara a haber voluntad de que la policía aparezca en ese lugar, tranquilamente los que estamos cuidando terminaríamos presos. ¿Sí? Está la legislación argentina. Mirá. Por eso, mi planteo es siempre
que hay que seguir los pasos adecuados. Sí. La primera cuestión que nosotros tenemos que trabajar, más allá de que trabajamos siempre en este límite, ¿no?, es en modificar las políticas, las leyes y las políticas de drogas. Coincido. Entonces, nosotros hemos presentado, y es más, estamos presentando ahora en breve un proyecto en Cámara de Diputados para cuidar a los que cuidan, ¿no? Para que se puedan hacer este tipo de intervenciones, por ejemplo, en lugares festivos, para que no estemos perseguidos por la policía aquellos que nos dedicamos a cuidar a la gente. Gustavo, voy a tomar esto de cuidar a los que cuidan para hacerte una pregunta dentro de un cachito. Antes de eso, estamos a 21 días del 26 de junio. Una fecha que tiene es significativa para lo que estamos hablando, donde se dividen las aguas. La guerra contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas, y la campaña Acompañe, no castigue. ¿Qué nos puedes contar sobre ambas cosas, ¿no? Ya venimos hablando sobre eso, pero bueno, ¿y qué importancia tiene Acompañe, no castigue hoy en día? Bueno, fundamental. Es el día más importante que tiene la agenda anual sobre el tema de drogas, claramente. Hasta hace unos años lo era la Marcha Mundial de la Marihuana, y a partir de 2013 empieza a ser el 26 de junio, porque el 26 de junio lo declara Naciones Unidas en su época más prohibicionista, como el día, como bien decías, del uso indebido, lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas. Indebido, ¿no? Digo, resalto la palabra, claro, del indebido. Claramente en la privatización de esto, ¿no? Sí. En el concepto que hablábamos antes. Prohibicionista. Desde el prohibicionismo, si lo consumís es problema tuyo, ¿no? Yo te dije, claro, que no lo hagas. En 2013, organizaciones de reducción de daños de todo el mundo empiezan a plantear en el día del uso indebido de drogas una versión alternativa, discursiva alternativa, porque siempre estamos hablando de discursos cuando hablamos de humanos. Y digo discursiva en el sentido de plantear acompañe, no castigue, desde la perspectiva que proponemos nosotros, que es los sistemas que tienen que ver con reducción de daños. Plantear a este discurso opositor, claramente prohibicionista, abstencionista, vetusto, en el cual nadie sabe muy bien qué celebran ese día, si celebran los muertos del narcotráfico, si celebran los muertos, claro, de las adulteraciones que producen, si celebran los presos por este tipo de cuestiones. Bueno, no sabemos muy bien qué celebran. Lo que nosotros hicimos desde las organizaciones de reducción de daños es plantear una alternativa con este acompañe, no castigue. Entonces, en el día de mayor visibilización de la cuestión de las drogas, de las políticas de drogas en el mundo, lo que planteamos es un discurso alternativo que se opone al prohibicionismo. Clarísimo. Sí, digo, por una cuestión, un compromiso, escuchá lo que te vamos a contar. Sos parte de una jornada, de varias jornadas de entrevistas, porque estamos celebrando el día sábado, nuestro día, el día del periodista, las periodistas, los periodistas, les periodistas, y nos comprometimos a hacer una serie de entrevistas y charlas. Estuvo Mariela López Brown de C5N, estuvo la primera presidenta de Argra, Eva Cabrera, la compañera vino así presencial. Entrevistamos también ayer a Juan Salvador de Lú de Farco. Ustedes tienen algunos problemas que tenemos que trabajar en conjunto. No puede ser que, mira que nosotros somos un colectivo que leemos mucho, que nos comprometemos mucho, que yo me entere hoy de este espacio. Ofrecemos la radio para cuanto momento haya para difundir una entrevista en profundidad, una mesa donde ustedes charlen, pero nosotros le prestamos el dispositivo para multiplicar. Ténganlo en cuenta. A mí me parece que hay que dejarse lo estúpida, y a mí me parece que la política tiene una gran deuda con este debate, y agradezco tener a Laurens en el colectivo de la radio que nos trae este tipo de charlas. Desde este lugar surgieron el debate, después parece que se multiplicó el debate sobre el juego
en las adolescencias, Ujú. ¿no? La ludopatía, vamos a ponerle el nombre. Ujú. Y quiero que esto sea lo mismo, Gustavo. Que sea el espacio donde vos, che, hay unos locos que tienen una radio que multiplica, nos ofrecen, si querés salimos nosotros para no la pregunta irreverente, sino que puedas armar mesas de diálogo para un fin. Al menos busquemos un punto de que las campañas puedan atender esto. Che, ¿administramos o nos comprometemos? Combatimos y en realidad no hacemos... combatir genera más consumo. Me acuerdo, Luis Brunati era un gran luchador contra este tema, fue intendente Moreno, hizo la película DNI y era sobre el pinchazo. Mirá la visión que tenía este tipo, ojalá lo pueda encontrar. Pero quiero hacerte esa invitación a vos, sí. Lauren, si te parece, sí, abrirla. Bueno. Gustavo, llevarlo a tu colectivo para pensarlo. Necesita mucha difusión este debate, si no es imposible. Espasmódico no sirve. No, por eso yo agradezco estas posibilidades que están fuera del marco de la crisis, ¿no? Claro. En el cual se pueda sentarse a conversar esto sin prejuicios y de la manera que hay que conversar estos temas que tienen que ver con respaldo científico, ¿no? Está bien, pero parte, más llano de lo que lo explicaste fue clarísimo. No, bueno, claro, porque tiene aspectos políticos, aspectos científicos, tiene aspectos que tienen que ver con, por supuesto, con muchas ciencias que están en juego acá. No es un tema menor, es un tema profundo y, como decimos, profundamente económico también, ¿no? También. Entonces, claramente, con todos los aspectos y las aristas que tiene este tema, yo por supuesto siempre agradezco estos espacios y tomo el guante y por supuesto me vas a tener pronto para discutir estos temas que tienen que ver con miradas sobre la realidad, porque no es solamente una cuestión de ilegalización de determinadas sustancias, que también existe, sino que hay otras sustancias también que están mal miradas y nos podríamos estar evitando un montón de temas, así como se cambió la mirada, como bien vos decías, con el tema del alcohol. También tenemos sustancias como el tabaco, por ejemplo, que están miradas de una mirada absurda que no conduce a nada y podríamos estar, si cambiamos la mirada, podríamos estar evitando el 70% de los daños que el tabaco produce. Ni lo dudes. Sin embargo, seguimos mirando por otro lado. Gustavo, te abraza, la radio te abraza, ya estás, sos parte de la casa. Acá en los comentarios agradecen, gracias por este invitado y esta columna, compañera, es muy interesante. Apá. ¿Viste? Bueno, si me dan un minutito para hacerle la última pregunta, por favor. No tenés. Tengo a un corresponsal de guerra que se está tiroteando en la franja. Está bien. Y te lo pido, por favor, te lo juro, en serio. Está bien. Te pido mil disculpas, pero has vuelto a armar charlas. Bueno. Gracias, Laura. Feliz cumpleaños. Gracias, Walter. Gustavo, gracias por haber venido. Muy interesante. Así que quedan las puertas abiertas. Gustavo, gracias a vos y a todos ustedes. Me quedo con la gana. Segunda parte, Gustavo acaba de comprobar nuestro rol. Y eso me pone muy contento. Nadia Nuz, todo tuyo y ya volvemos en ratito nomás con nuestro compañero corresponsal.